Están muy entrelazados todos los conceptos que fuimos viendo, tanto de las 6 coordenadas, también las locales y las universales, como también lo que habían visto la clase pasada por lo que era América Latina, porque estábamos analizando el contexto en sí. Nosotros podemos inclusive analizar también nuestro propio territorio, Paraguay, que tiene dos regiones bastante distintas, divididas por el río Paraguay, tanto la región occidental como la región oriental, que tienen contextos diferentes y podríamos poner muchísimos ejemplos ahí. Pero vayamos un poco al tema. Yo les quiero leer un trabajo para que ustedes vean un poco las diferencias y a qué apuntaba un poco también, para que ustedes vean el trabajo de alguien del curso, para que veamos un poco a ver si por dónde va. Dice, los modos de habitar de Alberto Saldarriaga representa una perspectiva profundamente reflexiva sobre la relación entre las personas y los espacios que ocupamos. Esta visión va mucho más allá de la pura funcionalidad de los edificios y la estética de la arquitectura. Nos invita a contemplar cómo los entornos construidos se convierten en parte de nuestra identidad y moldean nuestras interacciones cotidianas. En mi opinión, este enfoque es fundamental para comprender una relación aún con el entorno, con el entorno construido puede ser un reflejo de nuestra cultura y valores como una influencia en ellos. Es decir, fíjense lo que está diciendo. Cuando consideramos los modos de habitar, reconocemos que no simplemente ocupamos espacios de la manera en que vivimos, sino que estamos co-creando nuestras vidas en conjunto con el espacio que nos rodea. La cultura desempeña un papel esencial en esta dinámica. Los lugares que habitamos a menudo se convierten en espacios de expresión de cultura donde las tradiciones y las formas de vida se manifiestan. Asimismo, los modos de habitar también nos invitan a reflexionar sobre la sostenibilidad y la responsabilidad en el diseño y los usos de los espacios. Cuando elegimos el tipo de material, la eficiencia energética y la planificación urbana correcta, no solo afecta al presente, sino que también tiene efecto a largo plazo. El término modos de habitar resulta como los espacios parten de ser agentes de comodidad y confort. Un hogar que se adapta a nuestras necesidades no solo mejora la calidad de vida, sino que ayuda al sentido de pertenencia. Para cerrar el concepto modos de habitar de Saldarriaga, nos invita a reflexionar sobre cómo diseñamos, utilizamos y vivimos en los espacios que creamos. Es importante comprender que es importante comprender que la arquitectura y el entorno construido no son simples espacios, sino que son una parte de nuestra vida como personas e influyen en nuestro día a día y la relación con el mundo que nos rodea. Algunos conceptos para cerrar, haciendo como un resumen de lo que había visto en el material. La interacción dinámica, que quiere decir que las personas adaptan y transforman el entorno según sus necesidades. La cultura y el contexto. La cultura es muy importante en la manera que las personas habitan los espacios. Los modos de habitar en la cultura pueden ser totalmente distintas unas a otras. Identidad y pertenencia. Quiere decir que los espacios aportan a nuestra identidad como personas y cómo nos relacionamos con los demás. Bienestar y comodidad. Habla de cómo los espacios pueden eh, pueden afectar nuestro bienestar físico y emocional. Sostenibilidad y responsabilidad. Habla que los modos de habitar deben preocuparse por la forma de que construimos y utilizamos nuestro espacio, ya que influye de manera diferente en el ambiente. Este fue un trabajo, seguramente que la persona que también está aquí va a saber qué es su trabajo. Fíjense que tiene vinculación de los temas que habló Saldarriaga, de estos modos de habitar, si nosotros hacemos un poco un análisis de lo que nosotros habíamos visto. ¿Se acuerdan que hablamos de la necesidad, por supuesto, de transformar? Es el primer índice que necesita el ser humano para sobrevivir en un entorno, ¿verdad? Necesita transformar su hábitat. Eso creo que la mayoría lo fue poniendo, pero todavía se queda muy abstracto, ¿verdad?
Luego se hace una relación del entorno natural, por supuesto, con el entorno humano. Algunos pusieron eh, algo que creo que se repitió, y creo que está como en un resumen también, como que el ser humano era el centro de todo, ¿sí? Pero también hablamos, y Saldarriaga había hablado de la importante relación que tenía el ser humano con el medio natural, o sea, el ser humano con su territorio, de cómo modifica y de cómo depende. El territorio no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de ese territorio, en realidad. Entonces, más de ser un tema muy antropocéntrico, lo que hay que entender es la realidad, ¿sí? De cómo uno transforma. Ya nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo cómo podemos ir afectando eso, ¿verdad? A ver, entonces, eso sí, también estamos hablando de lo primero y lo básico. ¿Cuáles son los puntos importantes que muchos no marcaron como esos modos de habitar? Modo se refiere a forma, manera en que el ser humano fue transformando ese entorno. ¿De qué dependían esos modos y esas formas? Depende de la cultura, depende del conocimiento, depende de la experiencia, depende del territorio, de la situación, de la historia en el que se encontraba. Por eso Saldarriaga, para tratar de explicar ese proceso y los diferentes modos, se acuerdan que fue explicando cómo era en los primeros asentamientos con los pueblos originarios, luego en la época colonial, durante el periodo de la conquista, luego posterior a eso, inclusive había hablado del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿verdad? O sea, estaba hablando un poco y luego del siglo XX también, y habló inclusive tomó otra vez otro ejemplo de cómo esa comunidad, por eso recién cuando decía el profe, es importante un poco analizar nuestra situación, no sé, nuestra área metropolitana, no sé, uno viene del interior para tratar un poco de comprender el territorio, eh, entonces necesita conocer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la gente, depende de la historia, nosotros también podemos ir hablando de esa relación y de forma en cómo también fuimos ocupando nuestro propio territorio de Paraguay, como les decía, tanto en la región occidental como en la región oriental, ¿verdad? La mayor parte de la población se encuentra asentada en la región oriental, porque las formas del territorio, del clima, son diferentes en la región más del norte, ¿verdad? Donde sí se fueron asentando otras comunidades, inclusive también los pueblos originarios empezaron a adaptarse de diferentes formas, nuestra propia arquitectura que fuimos creando, habíamos hablado de esos espacios intermedios, ¿se acuerdan que mostró las galerías? Bueno, ¿cuál es el objetivo de eso? Entonces, ese encuentro entre lo natural y lo humano, que el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces necesita crear comunidad. Entonces fue modificando. Y hablaba de dos elementos muy importantes que algunos fueron poniendo. A ver si alguien se acuerda cómo se llamaban. Los dos empiezan con C. Tenía dos elementos, Contenedor y contenido. el contenedor y el contenido. Bueno, habla también de eso, o sea, si queremos tomar ese concepto, ¿verdad? El contenedor que es el territorio y el contenido que era, a ver si recuerdan, tres cosas. ¿Cuáles eran el contenido? A ver, que eso ya nos sirve también para el examen. ¿Qué era el contenido? La sociedad, la economía y la La cultura. sociedad, la economía y la cultura. Y ahí vamos otra vez al concepto de la economía, ¿sí? Que nos había mencionado también el profe que nos había hablado ya también Vallardo. Si nosotros vamos por el concepto básico de economía, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refería Vallardo cuando hablaba de economía? ¿Por qué ponía también Saldarriaga este punto tan importante? Es gestionar los recursos, ¿verdad? De una manera inteligente. Los recursos que sabemos son limitados. Los recursos, estamos hablando de los recursos no solamente naturales, sino de absolutamente todos los recursos de la ciudad, ¿sí? Que se sirven para satisfacer las necesidades y, por supuesto, no solamente individuales, sino grupales de la comunidad y que tenemos que asegurar para las generaciones siguientes también, ¿verdad? No estamos hablando de economía de recursos monetarios. Sí, ¿alguien iba a hablar? Perdón, sí, sabes que sí, es que Sí. en el examen yo no recordé esos tres, la sociedad, la economía y la cultura, pero me acordé de la sociedad y pude un poquito hablar de eso.
¿Cómo se tomaría eso? ¿Sí o sí debe ser los tres o puede ser uno, como el contenido? No, 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 está, o sea, depende, por eso les decía, ven que ahora el trabajo que recién les había leído, quizás no tomó todos esos puntos, ¿verdad? Porque era un propio análisis. Pero, ¿qué pasó? No le faltó hablar del contenedor y habló también del contenido. No hace falta, yo solamente le estoy rememorando, ¿verdad? Si ustedes pueden hablar, al hablar de sociedad, hablan no solamente del presente, seguramente cuando hablan de sociedad, hablaban del futuro también, inclusive de la historia. Al poner historia están hablando como de esa gestión, ¿sí? Y hablan también de cultura. Cultura y sociedad son dos elementos que van eh, intrínsecos, ¿verdad? O sea, una sociedad crea su propia cultura y depende de su cultura una sociedad también. Y es, el ser humano es como producto de su propia cultura, ¿verdad? Entonces, son tres elementos que él menciona. Nada más yo les estoy diciendo también, pero es importante que expliquen eso, ¿verdad? Pero después iba un poquito más adelante, porque ahí queda todavía muy, muy abstracto para la supervivencia, pero después la arquitectura, en qué momento llega. Y Saldarriaga también, a medida que iba explicando, por supuesto, también nosotros habíamos hablado del hábitat, ¿verdad? Aparte de eso, que muchos escribieron en sus trabajos que no toda arquitectura o no toda construcción es también un indicio de habitabilidad, ¿verdad? Que se tenía que generar para que eso sea también ese espacio, por supuesto, habitable, ¿verdad? Y hablaba inclusive Saldarriaga no solamente de la vivienda, si bien habló de la célula básica que era la vivienda, habló también del contexto en sí, habló de la ciudad, ¿verdad? Habló del entorno natural y cómo se iban creando los espacios urbanizados, ¿verdad? Habló de lo urbano, ¿sí? Es como que fue de lo general hasta lo particular. Habló del barrio como una unidad habitable, porque el barrio, aparte de ser un ejemplo de un contexto urbano, también concentraba una sociedad, concentraba una cultura y concentraba también arquitectura. Y no solamente arquitectura, sino espacios públicos, ¿sí? Recuerdan que hizo una clasificación entre el espacio público y el espacio privado. Entonces es importante entender al espacio público como el lugar de democratización por excelencia, en donde todos podemos compartir ese espacio que nos forma como sociedad. Entonces, son puntos importantes que algunos sí fueron mencionando, inclusive yo creo que en una de las clases el profe José también había hablado de eso, o sea, él menciona esos puntos importantes que son elementos que conforman. Entonces, el barrio como una unidad habitable, la ciudad como un tejido, como un sistema y la vivienda. Y algunos yo sé que fueron poniendo, porque algunos hicieron el trabajo como un resumen, ponían, pero en realidad la pregunta era, ¿qué ustedes entendieron acerca de los modos de habitar? Es decir, ¿qué se entiende por eso? No lo que ya estaba escrito o lo que estaba dicho, ¿sí? Así, solamente con sus palabras y sin explicar. Algunos utilizaron alguna frase muy bien y luego quiso decir o yo lo entendí o en mi opinión esto es eso, ¿sí? Entonces, vamos otra vez de vuelta. Entonces habló del encuentro entre lo natural y lo urbano, y dentro de lo urbano tenía eh, elementos importantes. La ciudad como un tejido, como un sistema. ¿Se acuerdan que dio un ejemplo inclusive cómo va a ser la ciudad del futuro? Habló inclusive de la época del Archidán, habló del sistema futurista. ¿Se acuerdan que mostró todo eso? Bueno, hacía un poco también esa reflexión acerca de la ciudad en sí. Por eso decía el profe Ruggiero cuando habla siempre, ¿qué va a pasar? Y es importante entender el área metropolitana, es importante entender Paraguay como un sistema, porque es ahí donde va a entrar y vamos a hacer arquitectura, pero es importante entender el contexto, entender la ciudad. Dentro de la ciudad, el barrio, y dentro del barrio, sí, una construcción, es decir, como la vivienda. O sea, hacía esa escala de habitabilidad, de la habitabilidad como ciudad, de la habitabilidad como barrio y de la habitabilidad como vivienda o como unidad única, ya sea que este programa sea vivienda, escuela o lo que fuese cualquier programa arquitectónico, ¿sí? Entonces decía que lo habitable en la ciudad
abarca todas las dimensiones de la vida urbana, tanto los espacios públicos como los espacios privados. Es decir, nosotros no podemos estar así como en el desierto y decir yo hago acá una arquitectura y sin saber absolutamente en qué tejido está. ¿Sí? Entonces siempre hay que entender y a eso se refiere Saldarriaga cuando habla modos de habitar, que cada se tienen diferentes modos. Depende si tiene diferentes dimensiones. Influye el contenedor como el contenido. El contenedor es el territorio. En el territorio, ¿qué entra? El territorio natural, cómo es, por eso dimos la vez pasada, por ejemplo, cómo era, nos mostraba Colombia y explicaba inclusive su formación, mostraba muchísimo el tema de las primeras planificaciones de las leyes de India, o sea, cómo esa ciudad de Colombia se fue transformando es importante para poder entender el modo y la respuesta a lo que ellos se asentaron de esa manera, ¿sí? Entonces, es importante entender que cada cultura, cada sociedad, por supuesto, fue desarrollando eso, pero no se tienen que olvidar y quedarse solamente en la supervivencia y que depende de cada cultura, pero ¿qué? Nosotros tenemos que ir explicando y ir un poquito más allá a esa reflexión. Entonces, la conjugación o conjunción de todos esos lugares es la ciudad, ¿sí? Es ese contexto que podamos tener. Por eso también, la clase pasada, el profe José le estaba mostrando los contextos diferentes que tenemos inclusive hasta nuestra región cercana, inclusive, o sea, hay países vecinos que tienen también, así como nosotros, diferentes climas. O sea, Argentina tiene un poco más al sur, tiene un poco zonas áridas, tiene, bueno, diferentes zonas un poco más subtropicales, Brasil también. Es decir, cómo cada modo de habitar depende muchísimo, depende de su historia, depende de sus orígenes, ¿sí? Por eso nosotros, la arquitectura paraguaya, no sé, podemos decir, toma o busca la recuperación de su arquitectura vernácula, por ejemplo, estamos viendo qué cuestiones dentro de los pueblos originarios funcionaron, perdón, los espacios intermedios, la ventilación, es decir, todo eso depende muchísimo y responde. ¿Sí? Por eso me pareció muy interesante ese trabajo que les había leído porque hablaba, por ejemplo, de que la visión de la habitabilidad iba mucho más allá de la funcionalidad o de la estética de la arquitectura. Son elementos importantes que vimos también, que se suman como dentro de las 6 coordenadas, ¿sí? Pero se va entendiendo un poquito más a qué se refiere con modos de habitar, ¿sí? Es importante que reflexionemos un poco y si quieren poner ejemplos, inclusive de nuestro territorio, de Paraguay, se puede hacer. ¿Sí? Ahí creo que a lo mejor se van a ir explicando muchísimo mejor. No hace falta que sea demasiado extenso, porque hay algunos que lo explicaron bastante bien, como en 2 o 3 párrafos, o, bueno, depende cómo divida sus párrafos, o en 2 párrafos, ¿sí? Pero algunos trabajos, otros trabajos que eran totalmente, algunos largos o otros que tenían 2, 3 líneas, no podían explicar eh, todo esto, ¿sí? Entonces no podíamos comprender si es que se entiende o no eso. ¿Sí? No sé si es que Guadalupe ayuda un poco más esto. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé, yo creo que el profe José parece que pobre no tiene todavía conexión. Entonces, profe, no sé si es que hablamos más sobre las otras preguntas que tenía. Ahora aprovechando que ya están un poco más. Este, este, yo no me estaba tratando de referir en específico con nuestro amigo Saldarriaga, porque estaba haciéndole ver a ellos en un intento mío, como puede ser tuyo, como puede ser tuyo o como puede ser de ellos,
que cuando se habla del concepto de la habitación, no es solamente lo que dice Osaldarriaga, o Saharinen, o Peter Zumthor, Heredia. Ellos fueron arquitectos, personas de una sociedad específica del norte, del medio, del sur, de donde sea, que se propusieron escribir que quede constancia de las cosas del pensamiento, que es lo que hizo Vitruvio cuando hizo todas sus experiencias prácticas y después dijo, bueno, yo estas experiencias prácticas de alguna manera las tengo que dejar como legado. Y empezó a escribir y empezó a hacer dibujos y empezó a esto, lo otro. Y bueno, y tenemos todo ese material inmenso de confrontación histórica de lo que él en el siglo V y lo que nosotros en el siglo XXI estamos tratando de hacer en el concepto de habitación o de habitabilidad. El concepto de habitabilidad precisamente surge ante la naturaleza por un lado y el hombre, el presencia del hombre por el otro. Esas dos cosas, esos dos elementos han servido para que juntos se pudieran buscar la solución de la tranquilidad de no tener que ir a buscar una cueva o el agujero de un árbol o el espacio que sea para poder convivir y desarrollar su propio ego. Vamos a ponerle su propio ego, porque yo me imagino que el hombre que nació tenía su ego, porque a la hora de la verdad, todo el proceso histórico de vida del ser humano y de la sociabilidad o de la civilización está precisamente enmarcado en los egos que el hombre fue buscando a través de la historia. Definitivo. A través del barrio, a través de la ciudad, a través de la multiplicidad de ciudades, de la mediterraneidad, de todo lo que ustedes quieran poner como adjetivo, sin ninguna duda. Y la jerarquización espacial o la jerarquización formal o los elementos conformantes de una suerte de plasticidad constructiva, si se quiere entender así, lo hicimos nosotros, los hombres. Y cada hombre hizo en función a las cosas que encontró en la naturaleza. Y esa transformación es lo que nosotros hoy entendemos por arquitectura, que al comienzo era un refugio, al comienzo era un espacio debajo de un árbol con cerramientos laterales y en otro lado, en otro momento fue ya la construcción y en otro momento ya fue testimonio y en otro momento fue barrio, y en otro, es decir, el hombre, eso es lo que a mí me interesa, de que ustedes por lógica conceptual vayan tejiendo esa necesidad de llegar precisamente a la definición de qué es un espacio habitable. Y por tal razón, ese espacio habitable pasa a ser un espacio de habitabilidad, pasa a ser un espacio en donde el hombre pueda empezar a desarrollar con mucho más seguridad todos los pensamientos que el individuo tiene en su cabeza y puede desarrollar. Esa es un poco la idea de que es importantísima una lectura, porque la lectura lo que genera es la nutre de un montón de otras cosas más para poder desarrollar. Así, de un momento que hace su transformación del espacio, también surge el problema de la transformación posterior, porque no es solamente del espacio habitable desde el punto de vista interior que el hombre se propuso a través de la historia. No, Amanda estaba hablando precisamente de los espacios públicos, estaba hablando precisamente de los elementos necesarios para que el hombre pueda tomar una dirección distinta. ¿Cómo hacía los filósofos en Grecia para desarrollar sus famosas teorías del desarrollo del ser humano y de todo lo que ellos pensaron con sus alumnos? Debajo de los árboles, al comienzo.
caminando por los espacios públicos de Grecia los que se llamó Atenas en ese momento y lo que significaba la ciudad en ese momento. Y pues ellos también decidieron poner los espacios públicos porque a la hora de la verdad el espacio público precisamente es espacio de encuentro. No es solamente el espacio habitable, el espacio de encuentro. Ese es un espacio de encuentro familiar, pero el espacio de encuentro multiplural que es el espacio de la ciudad tiene que existir y tiene que tener valores y tiene que tener dimensiones y tiene que estar equipado por quien sea, pero tiene que tener un espacio de supervivencia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a remitir a la transformación, como dice en este caso particular, dice cualquiera de ellos, de Saldarriaga, Suntor, Saharinen, el Fran Lorray, el maestro de Corbusier, habla de transformación. Y bueno, ahí ya empieza cuando vos le vas a hablar o vas a leer a Peter Zumthor, te vas a encontrar que Peter Zumthor te habla de atmósfera. Es decir, ¿qué es la atmósfera? Quizás la atmósfera en un espacio de 4x4 con 250 a 3 metros de altura sea una. Pero ¿cuál es el sentido de la atmósfera que se maneja? Él maneja atmósfera. Otros manejan las famosas diferentes puntos de existencia que hay para definir cualquier estructura que tenga forma de la que quiera. Es la proporción, el lugar, el material, la luz, la predisposición de cómo está ubicada. Es decir, está un conjunto de elementos que configuran que ese espacio tiene una lectura y en ese espacio vos tenés que habitarlo. Entonces el hombre cuando lo define, en lo posible define con determinadas astucias como para que él se pueda sentir agradecido en ese lugar. Nosotros como arquitectos el día de mañana, cuando tenemos que definir un espacio a ser construido, tenemos la obligación de hacer pasar toda esa problemática espacial conjunta de diferentes programas que existen dentro de cualquier tema de arquitectura, sea vivienda, sea escuela, sea colegio, sea iglesia, sea universidad, sea ministerio, lo que sea, hay siempre un elemento que estructura, que es un elemento funcional. Y a ese elemento funcional nosotros le estamos agregando la espacialidad necesaria. Y a esa espacialidad necesaria, Peter Zumthor dice una cosa, componente de la arquitectura de Hesselgren te dice otra, no te dice otra, te dice la misma cosa pero con otro lenguaje, con otra forma de ver. Ahí te habla de los elementos, qué es la proporción, qué es la escala, qué es la escala, por qué se habla de escala humana, porque somos nosotros los que hemos proyectado ese espacio. Entonces nosotros no vamos a proyectar el espacio para un dinosaurio, vamos a plantear el espacio para nosotros. Entonces a partir de ahí se genera la escala humana, y la escala humana depende del lugar donde sea, tiene una conformación básica. De ahí aparece el modulor marcado por nuestro amigo Leco, en donde él de alguna manera define la figura del ser humano y los distintos niveles de medidas que puede tener el hombre con relación al futuro espacio que va a definir. Eso es lo que a mí me interesa fundamentalmente. Pero también me interesa fundamental que ustedes alimenten este raciocinio que tiene que hacer cualquier persona para entender qué es el concepto de habitación. Si vos agarrás cualquiera de ustedes alumnos, están en su casa
y el padre les pide, armen por favor, un cambio, una introducción al habitar de la casa. Bueno, ustedes, no sé, son 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, los años que sean que habitan en ese lugar, definen de alguna manera cuál es el cambio que se debería producir. Pero entonces ese cambio que se debería producir hay que buscar de trasladar al concepto de habitación primera, es decir, lo que ustedes tienen hoy y lo que quieren que sea mañana. Por ahí está la cosa básicamente. Te largo la partitura a vos, Amanda. No sé si soy claro en el sentido de que me interesa de que ellos fundamentalmente vayan tejiendo consigo mismo la idea de cómo se conforma el espacio, cómo se transforma un espacio. Cuando hablamos de los espacios exteriores, la transformación de un espacio exterior está primeramente y determinante con relación a los diferentes niveles que tiene el suelo, con la presencia del árbol, con la presencia del agua, con la presencia de los elementos naturales. Y con esos elementos naturales hay que conformar el espacio de habitación pública, no de habitación familiar, no de encierro, sino de espacio abierto. Esa es la necesidad de interpretar o de saber interpretar lo que nosotros estamos haciendo para dar el lugar necesario para que la gente pueda desarrollarse cívicamente en cualquier espacio de tierra. ¿Ok? Gracias, profe. A ver si hay otra pregunta sobre alguno de los contenidos que fuimos viendo. No sé si eh, el profe José acaba de decir que apenas él tenga corriente, porque nada más ya faltan las de él, vamos a alzar la planilla de las notas del parcial también. Y ya van a estar con estas notitas que vimos del trabajo y bueno, ya van a tener el proceso completo disponible. Seguramente que finalizando el día de hoy, entre mañana ya van a tener esas notas. Pero lo importante es ver un poco ahora, fíjense que nosotros primero dimos los conceptos por ese recorrido histórico de las teorías, del concepto en sí de cómo iban surgiendo, porque como lo que acaba de dar el ejemplo también son las diferentes teorías que alguien fue escribiendo acerca de su propia realidad y de las respuestas que encontró ante esa realidad, ya sea para hacer arquitectura de algún tiempo, con algún material, respondiendo a algún programa, respondiendo a una cuestión social, política y económica en el que se presentaba, dependiendo de en qué parte del mundo, ¿verdad? El ser humano, por una cuestión innata de supervivencia, bueno, fue desarrollando diferentes mecanismos. Así como lo hizo con otros sistemas, también lo hizo con la arquitectura. Y sabemos que la arquitectura constantemente también, por supuesto, es tan dinámica, los usuarios, o sea, la sociedad en sí es dinámica, como la arquitectura también debe ir respondiendo a eso. Eh, Tanto de materiales, de formas, de usos. Por eso que es importante partir de lo básico, o sea, de cómo empezar a proyectar, de cómo tenemos que tener en cuenta nuestro contexto. Por eso las 6 coordenadas también. Tomábamos, dijimos, todos estos autores más latinoamericanos para tener como una relación un poco más directa del contexto, no quizás otras respuestas que lo van a ver también en otras materias o de otros autores que fueron teniendo incidencia en otras partes del mundo, ¿verdad? Que si bien la arquitectura tiene esos conceptos básicos, como daba el profesor, necesitamos un poco encontrar qué incidencia tiene en las teorías así tan conceptuales con relación a la realidad de América, ¿verdad? Con relación a la realidad de nuestro propio país. A nuestro país, ¿qué le falta? Muchísimo análisis. Le falta análisis, nos falta un poco, y eso también ya está dentro de sus manos de ustedes y también, por supuesto, inclusive más adelante vamos a ver cómo les está llegando también el contexto para poder trabajar. Preguntas acerca de algún tema más de lo que fuimos viendo en el semestre, algo que quisieran un poco resaltar mientras van pensando, si pueden escribir o inclusive lo pueden decir a viva voz,
Hoy es nuestro último día de clases, entonces la fecha para los exámenes finales ya están. Nosotros tenemos examen del primer llamado el 14 de noviembre, que sería de hoy en 15. Va a ser, por supuesto, presencial, ¿verdad? Y va a ser a las 11, que es nuestro horario luego. Entonces, martes 14 es el primer llamado. Les recomiendo que se presenten al primero para evitar cualquier cuestión, para no perder sus llamados. Y el segundo llamado es el 5 de diciembre, ¿sí? Martes 5 de diciembre. Prácticamente tienen como 15 días, o sea, de hoy en 15 es el primer llamado, luego en 15 días es el siguiente llamado. Y los exámenes son también de la misma forma en las que fueron los parciales, son preguntas o temas a desarrollar de los contenidos que ya fuimos viendo. Sí, se incorpora el último contenido que vimos, que también ya vieron que está bastante relacionado, que era América Latina y su arquitectura también. Preguntas, consultas, algún punto que quisiesen enfatizar más. Hoy muy poquitos luego ya se conectaron. Gracias, profe. Creo que quedó todo claro realmente. Bueno, dice Débora, ¿alguien más? ¿Cuál es la pregunta? No hizo ninguna pregunta. Sí, Megumi, adelante. Hola, profe. No presta atención a la parte. ¿Cuándo sería el primer llamado? El primer llamado es el 14 de noviembre, de hoy en 15. 14 Muchísimas martes. gracias. De nada. Profe, va a variar, yo sé que es una pregunta que, Sí. bueno, pero varía mucho la diferencia entre el primer y segundo llamado, porque sé que hay materias que, por ejemplo, tienen luego eso como, digamos que como premisa de que es importante o es mejor acudir al primer llamado, ya que en el segundo, no sé, sería una dinámica diferente o algo, pero por eso les pregunto si sería algo similar. Nosotros siempre tenemos temas similares. Algunos dicen, no, el primer llamado es más difícil, el segundo es más difícil, pero eso creo que depende mucho nomás de los estudiantes que se preparan o no. Generalmente yo creo que por tener el tema fresco es mejor siempre ya en el primero, entonces como que uno tiene diferente manejo del tema. No sé, imagínense que acabamos de rendir hace unas semanas el segundo parcial. Y aquí incluye todos los temas, tanto el primero como el segundo, es decir, todas las unidades. Entonces es importante que nosotros siempre presentamos las mismas complejidades. No solemos hacer eso que es más difícil ni más fácil. Entiendo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta sobre los contenidos? ¿Algo que quisiesen un poco aplicar? Tenemos poquitos estudiantes ya, profe. Profe, no sé si hay algo más que quieras comentar, porque si no, creo que estaríamos cerrando. Porque no tienen preguntas. Se agotó el preguntómetro. Parece que sí. ¿Algo más, profe, de lo que vos tuviste en tus temas? No sé si querés mencionar. Siempre les sirve de algo. Bueno, pues si no tenemos más nada que comentar, vamos a estar cerrando la clase de hoy. No sé, profe, si es que quieres decir algo antes de cerrar.
Y sí, vamos a cerrar nomás la clase ya. Bueno, entonces vamos a reencontrarnos en los parciales, en los exámenes finales, en los primeros y segundos llamados. Las notas no están todavía. Sí, ya están, profes, va a alzar José hoy cuando tenga energía eléctrica. Va a subir a la plataforma. Va a subir a la plataforma, sí. Perfecto. Bueno, Gracias, nos profe. reencontramos. Bueno, gracias, Débora. Dale. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Adiós, profe. Está bien, Eugenia. Profe, antes de retirarnos, todo el contenido que Sí. desarrollamos puede salir en el examen, ¿verdad? Porque Sí, no escuché todo. muy bien cuando dijiste que puede también salir habitabilidad en América Latina, ¿verdad? Eso No, mencionaste. lo que dieron la clase pasada con el profe José. La Ah, dale, clase profe. pasada, sí, eso también vamos a ponerlo ahí visible en la plataforma. Las mismas Gracias, diapositivas que profe. mostró el profe. Hasta luego. Hasta luego.